Norman, cómo se analiza la opinión pública, cómo entiende la sociedad estas medidas del gobierno nacional? Porque para entender estas políticas o estas decisiones del Ejecutivo son medidas complejas y como que los medios le dicen el veto y no hay una explicación o la sociedad entiende este concepto un poquito más complejo del protocolo de la política argentina. No, seguramente eso es más algo propio de los analistas, digamos. El común de la gente no está muy al tanto de cómo funciona el mecanismo legislativo, pero sí es cierto que cuando vos lo medís de una encuesta, que es la opinión más superficial de la gente sobre un tema, en general en todas las encuestas hay una idea negativa del veto. Cuando le pregunta a la gente si está bien el veto, está de acuerdo o no de acuerdo con el veto, las encuestas son coincidentes en sentido negativo, ¿no? O sea que eso también hay un costo político para el gobierno, digamos. En su momento cuando se preguntó en las últimas mediciones si estaban a favor o en contra del veto que había aplicado Milei a la movilidad jubilatoria, todas las encuestas eran conscientes que había una mayoría en contra del veto. Y las últimas encuestas relativas al veto del presupuesto universitario también le dan el negativo porque estamos hablando en el primer caso de una población vulnerable que en general cuenta con la empatía de una parte importante de la sociedad, más allá de que después de la análisis podríamos decir, bueno, la empatía no se traduce necesariamente en votos en el Congreso, es cierto, pero bueno, en la opinión pública, en la distribución de opiniones hay un consenso a favor del aumento de las jubilaciones, la recomposición de las jubilaciones, y lo mismo sucede con las universidades, pues son actores que están muy legitimados por la sociedad, que en general tienen una buena imagen y que tienen un prestigio construido, con lo cual eso también implica, insisto, un desgaste o costo político para el gobierno, independientemente de que al detalle del trámite legislativo le escape de la mayoría, ¿no? Sí, y ahora yendo un poco más a la cuestión del veto, el tema de la universidad pública, ¿vos crees que esto va a acelerar un poco o acrecentar un poco más la caída de la imagen pública del presidente? Y lo que pasa es que venimos de nosotros lo que hemos visto en el cambio del invierno a la primavera es que en ese tránsito de agosto a septiembre, ley diluyó la imagen positiva que tenía en la gente. Él tenía un diferencial positivo de imagen que lo venía sosteniendo con algún nivel de desgaste, pero sostenido, y lo que pasó entre agosto y septiembre, que ese diferencial desapareció. Cuando vos tomás el promedio de los últimos 10 encuestas nacionales, incluso ya las primeras que han aparecido de octubre, ya que la imagen positiva de la gestión de Milei, no hablo del presidente en este caso, sino de la gestión de Milei, oscila entre un 45 y un 47. O si no es poco, no, claro que no, pero ya tiene una negativa entre un 49 y un 51. O sea que en el promedio vos ahí tenés ya un saldo desfavorable entre 2 y 6 puntos porcentuales según la encuesta que tomes. O sea que ya no tiene diferencial a favor, sino diferencial en contra, o en el mejor de los casos, un empate técnico. Cuando pasa a la aprobación, que no es si la imagen es buena o mala de la gestión, sino si aprueba o desaprueba, el resultado es más desfavorable todavía. Está hablando de una aprobación que oscila entre el 39 y el 41 y una desaprobación que oscila entre el 53 y el 55. O sea que ahí ya tenéis saldo desfavorable más amplio, el orden de los 10. Pues, y por qué hay un desanclaje entre la imagen de Milei y la imagen de la gestión? Bueno, porque hay una distancia emotiva distinta entre las dos preguntas. Entonces, la imagen de él, según las encuestas, puede dar un poquito más alto. Por lo menos las últimas, de todos modos, también ya el diferencial negativo. En el mejor de los casos, tiene imagen positiva el 40, el 45, y ya la negativa de él está en el torno del 48, el 50, el 52. O sea que las tres variables, con algún matiz, ya septiembre y las primeras mediciones de octubre muestran que el saldo deja de ser positivo y pasa a ser negativo, o en el mejor de los casos y con toda la furia de empate técnico, ¿no? Lo cual te marca claramente un proceso de deterioro que, si bien no es acelerado, está bastante consolidado, ¿no? Pues si eso se puede revertir o irreversible. No, en la opinión pública hay pocas cosas irreversibles, porque estamos hablando de un presidente que lleva un poco más de 10 meses de gestión, con lo cual habría que ver a futuro qué es lo que puede suceder, ¿no? Pero lo cierto es que en general
todas las mediciones son coincidentes, incluso el mismo oficialismo empieza a admitir que hay una caída en la imagen de Milei, pero que a ellos no les preocupa porque les parece que está en niveles razonables. Los niveles razonables o no lo podemos discutir, pero bueno, ya hay un consenso creciente, incluso emitido por el gobierno, de que ha habido una pérdida de imagen en los últimos, sobre todo en los últimos 2 meses, ¿no? Digamos, no porque no haya habido pérdida de imagen en los meses anteriores, sino porque en los últimos 2 meses, como marqué al principio, ya el diferencial a favor que supo tener no es. Norma, en las últimas también titulares del fin de semana hablaban de que el 29% de los votantes de Milei ya están arrepentidos de haberlo elegido. Bueno, es una encuesta de Observatorio de Psicología Política de la UBA. Sí, marcó 2 datos fuertísimos. Uno tiene que ver con eso, que es un porcentaje de arrepentidos, digamos, muy marcado. Estamos hablando casi de 1/3 de los que votaron a Milei. Hay otro dato fuerte de esa encuesta. Ellos preguntan quién es responsable de la actual crisis socioeconómica y el 35% dijo el gobierno de Alberto Fernández, que el gobierno anterior, y otro 35% dijo Milei. O sea, esa encuesta en particular, ya la responsabilidad de la crisis está compartida, lo cual es muy fuerte porque no tenemos historias anteriores. El reparto era muy distinto. Ellos mismos reportan en su informe que en abril la respuesta era 54 a Alberto Fernández y 32 a Milei, y ahora estamos hablando de un empate, 35-35. Y además el 29% de arrepentido de Milei, que es un porcentaje importante. Esa encuesta del Observatorio de Psicología Política de la UBA le da que la aprobación de la gestión es solamente del 35 contra una desaprobación del 65. O sea que en ese estudio en particular la aprobación del gobierno ha retrocedido al tercio que lo votó en la PASO y en la primera vuelta, lo cual te sugiere que el apoyo está acercándose cada vez más al núcleo duro del voto de Milei en agosto y octubre del año pasado, y alejándose bastante de manera sensible del 55% que lo votó en segunda vuelta, ¿no? Porque estamos hablando que el 35 lo aprobó y lo votó el 55, casi el 56, estamos hablando de 20 puntos de distancia. De todos modos, esa es la encuesta de la UBA. En el promedio, como yo te dije, la aprobación de la gestión está en torno al 40%, que de todos modos va una merma importante respecto al 55,6 que lo votó. Estamos hablando de 15,6 puntos porcentuales, ¿no? Y esta caída de los números se están asemejando mucho a lo que ustedes, a través de ustedes las encuestas, lo han visto con el gobierno de Mauricio Macri, se cae rápido, ¿no? No se asemeja, es más rápido la caída. La caída de Macri fue mucho más gradual porque el ajuste de Milei fue mucho más gradual. Eso lo dijimos en la columna anterior. Uno puede comparar los gobiernos, sí, pues son gobiernos parecidos que surgieron de balotaje, ambos. Tuvieron una composición del voto similar que los lleva al poder, pero no es el mismo nivel de... El plan de Mauricio Macri fue mucho más gradual. La economía en el primer año del gobierno de Macri cae alrededor de 2,5 puntos. Este año va a caer entre 3 y 3,5. O sea que estamos hablando de un punto más de caída del PBI, que significa un ajuste social mucho más fuerte, una recomposición de tarifas que ha sido mucho más fuerte, una evaluación que es mucho más fuerte en todos los sentidos, y además el mismo Milei se ufana de eso. De hecho, según él mismo dice, el ajuste más grande en la historia humanitaria. Entonces, los números de desgaste tienen que ver con eso. Eso puede sonar contradictorio con la idea de que dijimos, bueno, pero el desgaste era más o menos goteo y ahora se aceleró un poco. Los datos objetivos de la comparación te dicen que efectivamente Milei está hoy peor de lo que estaba Macri en octubre de 2016. No solamente en la encuesta, sino en los números de la economía real, que es la que le importa a la gente, digamos, de a pie. Como decía, bueno, pero el superávit financiero, la baja del riesgo país, está bien, pero esas son condiciones que hoy no le están mejorando la vida concreta a la gente, no le están mejorando el metro cuadrado. Si eso sucediera a futuro, podría tener un efecto de bienestar, una mejora en la gente. Hoy por hoy no se está viendo, por el contrario, lo que vemos que la gente, tanto en las encuestas como en los estudios cualitativos, dice, sí, la inflación baja, pero ya no llegó al fin de mes. Cual, digamos, la estabilidad macroeconómica que
comillas, y le festeja que no es tal, porque la estabilidad macroeconómica se compone de muchos otros factores que no están en ese combo que Milei vende, no están generando un efecto de bienestar o ni siquiera de alivio. Al contrario, el efecto de desgaste, de deterioro, y la gran mayoría sienten hoy que están peor que el año pasado, lo cual también es un dato que explica en parte por qué al monitor de la UBA hoy le da que hay un empate entre los que dicen que el problema es la gestión, la herencia de la gestión anterior, y los que dicen que el problema es la gestión. Norman, quería preguntarte, siempre remarcás que la caída de la imagen de Milei ha sido en 10 meses lo que le costó en 4 años a Mauricio Macri, o por lo menos en 2. ¿Cuáles son las consecuencias que puede llegar a suceder con respecto a estas caídas drásticas en tan poco tiempo? Bueno, a ver, Milei tiene a favor todavía una expectativa, digamos, a él lo votó el 55,6, de los cuales él retiene hoy el apoyo de un 40, supongamos un 45 en el mejor caso. Esos electores todavía están esperándolo a Milei, todavía tienen esperanza en Milei y todavía tienen expectativa en Milei porque lo votaron, y hay un elemento muy común en el género humano que es el pensamiento desiderativo, que digamos que se puede resumir en esta frase común o refrán de que la esperanza es lo último que se pierde. Esos electores están haciéndole el aguante a Milei todavía, por lo menos una parte importante. El 44, casi 45 que lo votó Massa, que votó Unión por la Patria, nunca esperó nada de Milei, como hemos dicho, no lo mira a Milei, no le interesa lo que Milei dice, no le cree a Milei, y mucho menos tiene expectativa de una mejora de Milei. Si fuera por ello, le gustaría que Milei renuncie mañana. En esa polarización de actitudes, vos lo que tenés hoy es una situación cada vez más simétrica, positividad versus negatividad, como hemos dicho, cada vez vos tenés un malestar, un sentimiento negativo más dominante y una esperanza que empieza a caer. Si Milei no recrea esa esperanza y no le da a esos electores un motivo para seguir creyendo, probablemente llega a la elección del año que viene en una situación complicada. Vos tenés que en agosto del año que viene va a haber paso, y si la economía del año que viene rebota como Milei dice que va a rebotar, pero ese rebote no se siente en la economía doméstica, la situación va a ser complicada. Acabamos de terminar un fin de semana largo, donde la CAME comparó el último fin de largo de ese tipo del año pasado con este, y le da que aproximadamente se movilizó un 7% menos de población, una proporción importante. Eso te marca el nivel de deterioro. Claramente hubo sectores de la clase media e incluso de la media baja que probablemente el año pasado viajaron para este fin de semana y que este fin de semana no pudieron viajar. Tenemos lo que dijimos hace un rato, inflación del 3,5, que se explica por la baja del consumo de bienes, que es porque la gente está recortando el consumo de bienes para poder pagar la tarifa de servicio, y eso también te genera un efecto de malestar, porque cuando vos consumís un bien, entiéndase, compras un televisor, un celular nuevo, una zapatilla de ropa, tenés un efecto de disfrute o de satisfacción que no te da el consumo de servicio. O te ajustás, dejás de consumir bienes para pagar las tarifas de servicio, bueno, eso no te genera un efecto de disfrute, sino por el contrario. Y en la medida en que vos no generes a un momento un efecto de bienestar, eso termina drenando el apoyo político y termina teniendo un efecto electoral concreto de castigo. A favor de Milei está lo que dijimos, que hoy, digamos, la gente que lo votó lo está mirando a él, lo está esperando a él y no está buscando una figura opositora para castigarlo. Pero si eso no se resuelve en el tiempo, una parte de la electores van a empezar a buscar una herramienta de castigo al gobierno, que eventualmente podría ser también el voto en blanco en la legislativa del año que viene o la abstención. En cualquier caso, si el gobierno no logra, digamos, algún efecto de mejora en el metro cuadrado del votante, se enfrenta a un escenario más complicado de cara a la elección del año que viene. ¿Está a tiempo todavía? Sí, está a tiempo, porque la elección del año que viene va a ser en agosto. Estamos hablando a mediados de octubre, les quedan 2 meses este año,
más 2 meses y medio, y después te quedan 8 meses del gobierno del año que viene para mejorar la cosa. Tiene 10 meses el gobierno para levantar, digamos, lo que la situación de hoy, o sea, ha recorrido 10 meses con este desgaste y le quedan 10 meses para mejorar o para sostener, digamos, sus chances competitivas. También tiene a favor el hecho de que la oposición tiene un liderazgo hoy vacante, discutido, un interno fuerte en distintos sectores del panperonismo, y bueno, por lo tanto no hay hoy una alternativa que aparezca nítida entre el electorado. Pero en agosto del año que viene la gente va a echar a mano la herramienta que tiene. Y si está enojada con el gobierno de Milei, va a votar la herramienta que le parezca más apta para castigar al gobierno, independientemente que pueda ser o no de su agrado o que esté tan convencida de la utilidad de esa herramienta. Porque estamos hablando de una elección de medio término, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de una elección de presidente, estamos hablando de una elección que lo que hace es distribuir la renovación de banca en el Senado y en diputados. Y los gobiernos que llegan con problemas económicos a esas elecciones normalmente les va mal o no les va de todo el día. Norman, ¿quién sería hoy la persona que pueda ser competitiva en una elección de intermedio con la fuerza de Libertad Avanza? No, lo que pasa es que no es una persona, porque la elección de medio término es una elección que se juega en 24 distritos. A diferencia de la elección presidencial, donde vos tenés un candidato en todo el país, acá vos no tenés un candidato en todo el país. Vos acá tenés un candidato o una candidata por provincia, por cada una de las fuerzas. Son distintas las expresiones políticas en los 24 distritos. Va a tener una lista en Buenos Aires, otra lista en provincia de Buenos Aires, otra lista en Córdoba, otra en Santa Fe, otra en Mendoza. No es un candidato presidencial lo que se define. Se definen listas distritales que a su vez después van a tener una representación en el Congreso. Esa es la primera respuesta. Ahora, si vos me decís quién es la figura hoy de la oposición que se está expectando más competitiva, ya no de cara al 2025, sino de cara al 2027, marcado en columnas anteriores, claramente de un liderazgo nuevo en construcción que pasa por Axel Kicillof, que es gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia de más peso a nivel país en términos de electores, 38 de cada 100 electores viven ahí, y que claramente si el año que viene no fuera un actor de peso y coincidencia en las listas de la provincia de Buenos Aires y lograra una victoria en provincia de Buenos Aires, en alianza con Cristina o sin alianza con Cristina, eso habrá que verlo a futuro, sería un golpe político fuerte para el gobierno de Milei perder la elección en provincia de Buenos Aires, ¿no? Como ya la perdió el año pasado. Hay que recordar que el año pasado en el balotaje en provincia de Buenos Aires gana Massa, ¿no? O sea, por lo tanto, no le alcanza para ganar la elección nacional porque salvo en 3 distritos más, en el resto del país gana Milei, ¿no? Pero sí se habla a veces de Buenos Aires como la madre de todas las batallas, y sin duda un revés el año que viene en la provincia de Buenos Aires para Milei sería un mal resultado. Lo puede llegar a compensar en el resto de los distritos, como sucedió en 2023, pero ya no es una elección, insisto, de balotaje el año que viene, sino que una elección distrital donde cada fuerza va a jugar una estrategia distinta. Seguramente el gobierno de la provincia de Córdoba querrá hacer la lista más competitiva para competir con Milei, no jugar con Milei. Claramente en el gobierno de Córdoba va a tener su propia lista, va a ser una lista libertaria, va a ser una lista a competir con el libertario. Hay que ver si el año que viene en Córdoba y en todo el país hay alianza o no con el PRO y con los radicales. No es lo mismo el resultado de la balotaje del año pasado, el voto radical y del PRO claramente terminó con Milei, con la elección del año que viene, donde cada fuerza tiene incentivos para sostener una lista propia. Entonces, son comicios muy diferentes los del año que viene, y además agregarle la novedad de que no se va a votar con lista sábana, sino con boleta única, lo cual te cambia mucho también los incentivos para formar la lista y para formar las alianzas electorales, ¿no? Norman, y esta elección legislativa también se va a dar en un marco de que hay distritos como Buenos Aires, que vos hablas que es la madre de la batalla, van a renovar todo, van a renovar cámaras, tanto en diputados como senadores. Caso Córdoba también se va a aplicar eso. Y a partir de esas características en los distritos que se van a renovar las dos cámaras, hace como más competitiva que las principales coaliciones de gobierno empiecen a buscar candidatos fuertes para
para posicionar y retener en algunos casos las bancas o ganar más bancas? Sí, claro, cada oficialismo distrital va a buscar la lista más competitiva. La diferencia es que Córdoba no renueva bancas en su legislatura. Provincia de Buenos Aires sí. Entonces, también hay que ver ahí si Provincia de Buenos Aires engancha sus elecciones con la nacional o no la engancha, porque tiene un sistema de boleta única a nivel nacional. También la provincia de Buenos Aires tiene que ver si le conviene o no enganchar sus comicios, separar. El último año ha ido siempre en la misma fecha, pero ahora no está del todo claro si eso se va a repetir. Sí, un primer test, digamos, de posicionamiento para el 2027, 2025. Algunos dicen no hay 2027, sí, 2025. Eso no necesariamente es un axioma verdadero, pero sí es cierto que si vos te preservas en la elección del año que viene y no jugás, no competís, podés perder una victoria importante. Podría pasar que Schiaretti, por ejemplo, si no fuera candidato el año que viene, digamos, si quisiera ser candidato en 2027, pero el año que viene no jugara un papel importante en la lista, podría dibujarse un poco y eso podría costar un poquito más volver a instalarse en 2027 si quisiera repetir la candidatura presidencial. De todo modo, lo decisivo es lo bien o mal que llegue el gobierno de Milei a la elección del año que viene, ¿no? Porque las elecciones de medio término son plebiscitos a favor o en contra del gobierno. Si Milei mejora, claramente sus chances vuelven a ser competitivas, y si Milei profundiza este desgaste y deterioro que estamos viendo y gobierna a fuerza de veto y de bloqueo en el Congreso, la perspectiva es difícil. Bueno, Norman, quería preguntarte por otro lado, ¿cómo impactó en la opinión pública nuevamente la reaparición de Cristina como posible candidata a presidenta del PJ Nacional? Bueno, lo que instala el gobierno de Milei es una nueva polarización donde él se está quedando con los electores de Juntos por el Cambio y claramente del PRO, pero al mismo tiempo, al hacer un ajuste tan fuerte, reinstala las posibilidades competitivas del peronismo y de Cristina y de Axel con sus matices, ¿no? Entonces, en las últimas encuestas lo que vos ves es que al mismo tiempo que cae Milei, mejora la imagen de los opositores más duros, Cristina, Axel, y pierden visibilidad, que lo hemos dicho en otro momento, los opositores más blandos, más biológicos. Entonces, en ese juego de polarización hay como una especie de, si se quiere, de mutua conveniencia. El mejor villano, por decirlo en términos de cómic, para el peronismo es Milei, y en términos de cómic el mejor villano para Milei también es el peronismo acá, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenés ahí es una recreación de la polarización, que sobre todo te plantea un escenario competitivo para la elección del 2025 y a mediano y largo plazo para el 2025. Por supuesto, todavía el kirchnerismo, Cristina y Axel también, con sus matices, tienen más imagen negativa que positiva, pero, como dijimos hace un rato, el que votó a Unión por la Patria el año pasado, 44-45% del voto, claramente mira a Cristina, mira a Axel y mira a esa figura, quiere votar a candidatos o a potenciales dirigentes o potenciales precandidatos que sean opositores nítidos a este gobierno con el que siente que no comparte. Entonces se vuelve a recrear esta polarización y esta grieta, y la diferencia a favor de Axel, podemos decir, es que está gobernando un distrito que tiene mucho peso, ya dijimos, Provincia de Buenos Aires, que ya ganó el año pasado de la elección, si bien contra una oposición dividida, y que el 2027, como no tiene reelección en su distrito, porque ya fue reelecto, claramente está tratando de construir una candidatura nacional. Mientras que Cristina es una dirigente que fue 2 veces presidenta y una vicepresidenta, y que ahora aparentemente está jugando más la carta de dominio partidario, digamos, de ser presidenta del PJ, no todavía necesariamente construyendo una precandidatura para el 2027. Norman, Es mucho predicamento y mucho volumen, pero que también tiene un desgaste, ¿no? sí, yo ahora te consulto 2 preguntas en una. Y en este contexto de tanta polarización, de que uno, mientras más le va a uno, mejor le va bien en términos de medición al otro, ¿qué rol van a jugar las figuras del medio en este contexto? Y la otra que te hago, y en este contexto de que cae la imagen pública del presidente Jaime Milei, la figura de Guillermo Moreno, de otros dirigentes como Juan Grabois,
suben también a la par de Cristina. No digo a la par de Cristina, sino también suben junto con la figura de Cristina y Kicillof. No, pues son figuras muy menores. El año pasado Moreno no pasó ni siquiera el filtro del paso. Bueno, Grabois sí es más competitivo porque de hecho fue a la interna con Massa, la pierde, pero no a la interna, si no lo pasó, la pierde, pero no deja de sacar un volumen de votos interesante. Pero son candidatos muy de nicho, digamos, son candidatos con pocas chances de construir mayoría, sobre todo Moreno, ¿no? En caso de Grabois, un dirigente más nuevo, tiene a favor su relativa novedad, si bien está muy estigmatizado por una parte de la opinión pública, al ser joven, digamos, tiene chances de mejorar su imagen o por lo menos de hacer un trayecto más largo. Yo diría que Moreno la figura ya está muy desgastada, en su momento, por lo que se llamó la intervención del INDEC, es un candidato muy, muy, muy de nicho, ¿no? Insisto, vos no logres pasar el filtro del 1,5% de las primarias, te está diciendo que sos de nicho. Mientras vos no puedas romper ese techo, digamos, ahí va a quedar con en el caso de Cristina y de Axel, estamos hablando de gente que tiene un volumen político muy superior. Muy superior. Y lo mismo sucede con otros dirigentes, como el mismo Máximo Kirchner. Si viene un dirigente importante dentro del PJ, no tiene una construcción de un volumen político comparable a un Kicillof, aunque te gobierna el distrito más grande del país. Entonces ahí hay una diferencia muy sustantiva. Después tenés dirigentes prometedores, como el caso de Leandro Santoro, muy porteño él si se quiere, una referencia nacional, pero es sobre todo porteño, que también tiene a favor el plus de la juventud, o sea, que podría construir a futuro una candidatura expectable, y tener, por supuesto, dirigentes que están haciendo un recorrido, y que incluso tenés gente que está en transición, que estaba más cerca de Cristina y que hoy está más cerca de Ace, el caso de Andrés Larroque. Y tenés, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, todos los intendentes del conurbano y del intendente de la provincia de Buenos Aires que también se juegan un partido aparte el año que viene. Entonces, todos ellos están también revisando su posicionamiento y su estrategia y táctica para construir este volumen político de cara al 2025 y después, por supuesto, en el turno 2027, que es de renovación de los cargos ejecutivos.